¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos al programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto en el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, donde en unos momentos más comenzaremos la transmisión simultánea a través de la página de Facebook, también el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues el día de hoy nuevamente nos acompaña el contador público Mario Alberto Cedillo, quien es el responsable del área fiscal del Grupo Financiero Base. Mario, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Y bueno, Mario, si te parece, antes de empezar con el programa, el tema de la semana pasada fue la cuestión de la PTU, pero pues recibimos varios comentarios, varias dudas referente a pues, cuándo sí, cuándo no. Entonces, si te parece, vamos a comentar un poco de manera general los puntos básicos de la PTU para que la gente los tenga presentes. Y también recordarles que si tienen alguna otra duda, bueno, invitarlos a que sintonicen el programa de la semana pasada que se encuentra disponible en YouTube. Mario, si te parece, pues empezar a ver las empresas a lo mejor que no están obligadas al pago de la PTU. Muy bien, de acuerdo. De acuerdo a lo que es la Ley Federal del Trabajo, tenemos por ahí algunos casos de excepción donde no hay obligación por parte de la empresa de efectivamente efectuar el pago del PTU a sus empleados. Y en este caso tenemos el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo, que es la que señala por ahí algunas excepciones, entre las que podemos encontrar las empresas de nueva creación, que son las empresas que van iniciando durante el primer año de funcionamiento de la empresa, empresas dedicadas a un producto nuevo, que tengan una línea de producción de algún producto nuevo, empresas, bueno, la industria extractiva, que vendría siendo todo este tipo de cosas de las minerías. Así es. Que muchas veces pues tenemos la idea de que son grandes generadoras de utilidades, más sin embargo por ahí tienen también sus excepciones. Y también los periodos, ¿no? Que a lo mejor entre que empiezan a trabajar y que obtienen ya los minerales o lo que están buscando, pues se lleva mucho tiempo. Exacto. También tenemos entre estas que están exentas las empresas de asistencia técnica, las sociedades civiles que no desarrollan fines económicos. Okay. Tenemos también pues todo lo que es el aparato del gobierno, IMSS, Infonavit, empresas públicas descentralizadas. Y por último, y aquí es donde puede haber un poco de margen de interpretación, porque hay una parte en este artículo donde habla de empresas que sus ingresos sean de 300,000, pero el artículo en un inicio habla de capital de trabajo, y luego por ahí habla de que sea el trabajo que genera el ingreso. Entonces, sí, por ahí se ha prestado a confusión, más sin embargo el decreto del 96 dice muy claro el artículo a quién se está refiriendo, y se está refiriendo a aquellas empresas que no declararon para efectos del ICR más de 300,000 pesos. Ok. Y digo, qué bueno que esto lo comentas y lo aclaras, porque sí, o sea, la redacción como está actualmente no está clara, da muchas dudas, y en este caso pues es irnos al origen, que en este caso es el documento al que tú haces referencia. También, Mario, otra de las cosas que en la práctica se da hoy, que si la cuestión de los famosos 60 días, que si tuviste más de 60 días te toca o no te toca, y el programa pasado comentábamos que ahí tienes que ver que la característica del trabajador, ¿no? Si es de planta o si es temporal. Es correcto, precisamente por ahí yo recibí algunas dudas también, y obviamente el tema ante la Junta de Conciliación pues siempre se le va a dar la razón al trabajador, ¿no? Al final efectivamente tiene mucho que ver el tipo de contrato que hayamos pactado con el trabajador, y yo creo que de ahí se desprende la obligación
o no la obligación, más allá de que tenga los 60 días o no trabajando con nosotros. Y también que hacer énfasis en que la legislación laboral, para que un trabajador sea temporal, se tienen que cumplir ciertos requisitos. No nada más pues ya tengo el contrato que dice temporal, sino hay que irnos a la raíz de las cosas. Así es importante también siempre darle peso a la actividad o a la operación que estamos realizando. Finalmente, ya hoy en día ya no es de que vienen y me fiscalizan con un papel. Ya hoy en día te piden contratos, te piden inclusive, si vamos un poquito más allá, inclusive el IMSS va y le pregunta directamente a los trabajadores cuánto ganas, con cuánto te tienen registrado. Exacto. Entonces son temas importantes que ya no se quedan la autoridad simplemente con el contador o con el contralor o con el dueño de la empresa, ¿no? Sí, tratan de cerrar el círculo y de consultar a todos los involucrados. Es correcto. Mario, y si te parece, vamos a tocar otro de los temas que pues son relativamente recientes, porque esto surgió al final de la semana pasada, que es el CFDI, la versión esta 3.3, que es un cambio de paradigma para todas las empresas. Sí, bueno, esta versión obviamente viene a solucionar por ahí algo que estuvimos viendo hace un par de programas, sobre todo en el tema de las deducciones personales. Bueno, ahora el SAT en el nuevo CFDI 3.3, en la nueva versión, ya tenemos un catálogo casi para todo lo que vamos a facturar. Así es. Y la finalidad es obviamente que todos facturemos o que ellos tengan la manera de cruzar lo que estamos facturando todos ya de un solo concepto, no que por decir si yo facturo honorarios, no le voy a poner honorarios por servicios mercadológicos, honorarios por servicios contables, honorarios por servicios. Para eso ya tenemos un catálogo y tenemos que escoger la actividad que viene ahí, y obviamente me imagino que al final la autoridad lo que buscará es cruzar ese dato con la obligación o con la actividad preponderante que tú pusiste al inscribirte en el RFC. Así es, sí. Y esto que comenta Mario, bueno, esto es un proyecto bastante ambicioso de la autoridad, que en principio estaba contemplado para empezar ahora en junio o julio, pero dada la magnitud y las implicaciones que en cuanto a tecnología tienen, bueno, pues lo prorrogaron. Pero es importante que las empresas empiecen a trabajar en esto porque, como tú lo comentas, está la cuestión de los catálogos, hay muchas implicaciones que están alrededor, y que muchas empresas probablemente hoy en día no tengan la capacidad, ya no digamos tecnológica, sino administrativa, para poder hacer frente a este reto tecnológico. Es correcto, esto entrará a vigor, bueno, ya por ahí nos dijeron que pueden convivir las dos versiones, pero obligatoriamente será a partir del 1 de diciembre, donde tendremos que entrar ya todos con la nueva versión. Mientras tanto, podremos convivir algunos con la versión anterior, que es la 3.2, otros con la 3.3. Y aquí vamos a tener un problema para las empresas también, aquellos que tienen un validador para sus facturas. Pues habría que ver si ese validador está preparado ya para leer la nueva versión, porque si no, si nos confiamos solo en el validador, podemos caer en el riesgo de que una factura sea la nueva versión y no tengamos la validación correcta porque el validador no está preparado. Así es, sí, ¿no? Y de la mano de esto, pues ya va a haber limitantes encandados en ciertas facturas, que a partir de ciertos montos hay que validarlo con la autoridad. Entonces, va a ser un reto bastante interesante. Y también, Mario, hacer énfasis que la autoridad históricamente pues no ha dado a marcha atrás a temas de contabilidad electrónica. Simplemente ajustan tiempos por los retos que implica, pero vaya, en pocas palabras, esto se va a dar. Sí, al final esto va a llegar para quedarse. Probablemente en noviembre tengamos una prórroga para enero, entonces, pero de que se va a quedar esta versión, se va a quedar como se quedó la contabilidad electrónica, como se han quedado tantas cosas. Y simplemente la autoridad lo que hace pues es ajustar casi al final para dar tiempo que el contribuyente pueda cumplir, pero el énfasis o la finalidad es que cumplamos con estas nuevas reglas. Así es. Y bueno, Mario, si te parece, pasamos al tema del día de hoy, que pues es un tema bastante actual, que nos han estado consultando y que tiene que ver con esta cuestión de la repatriación de capitales, ¿no? Esta que pues en años anteriores se ha dado, y
cada ocasión, pues las reglas cambian, ¿no? No creer que lo volvieron a sacar, o le cambiaron la vigencia y son las mismas reglas, sino es algo diferente. Es correcto. Bueno, en este año sí tenemos, el año pasado tuvimos un decreto también que hablaba sobre la repatriación de capitales. La verdad es que no tuvo éxito. El gobierno realmente no daba ningún beneficio. El beneficio que te daban al final era no pagar los recargos, no pagar multas, no pagar actualización, más sin embargo la tasa del impuesto seguía siendo la misma que como si tributáramos aquí en México, ¿no? Contrario al decreto del año anterior, el de este año sí estamos hablando de una tasa reducida del 8%, comparada a lo mejor con una persona física que puede llegar hasta el 35%, sí, o una persona moral que va a ser el del 30%, pues sí es atractivo el poder usar el decreto, ¿no? Así es, y que este decreto, digamos, lo que busca es que aquellos capitales, aquellos recursos que están en el extranjero, bueno, pues retornen a territorio nacional, y en caso de que esos capitales no hayan pagado un impuesto, bueno, pues que se regularicen, una especie de borrón y cuenta nueva pagando esta tasa del 8%. Así es interesante que el mismo decreto menciona que se cumplirán, que al repatriar los capitales o el capital que tenemos en el extranjero, se darán por entendidos que cumples con los, ¿cómo se llama? Con el fondo y la forma. Con el, ¿no?, fondo y la forma como si hubieras presentado tu declaración anual o si los hubieras acumulado en tu declaración anual. Y se da por cumplido no solo el año 2016, sino todos los años que hayas mantenido los recursos en el extranjero. Lo cual se vuelve muy interesante si estás hablando de tener 5, 6, 10 años con recursos en el extranjero y nunca les has dado un efecto en tu declaración anual. Pues ahorita tienes la oportunidad, digamos, como dices, de borrón y cuenta nueva y me corrijo, ¿no? Así, de tener la certeza que ya cumplo con la obligación y me regularizo de forma automática los años anteriores. Y puede ser a lo mejor que pues era algunos ahorros que declaraste aquí en México, te los llevaste al extranjero, pero resulta que nunca declaraste los intereses, ¿no? Entonces ahí con los intereses, pues sí, están corriendo un riesgo, ¿no? Y este programa sería una forma de regularizar esos recursos. Sí, el tema de tener recursos en el extranjero, hemos tenido la oportunidad de estar en algunos foros con la gente de fiscalización internacional del SAT. Y ellos claramente dicen, ¿sabes qué? Yo no veo como un pecado que un mexicano tenga dinero en el extranjero. El pecado es no darle el efecto fiscal en tu declaración. Entonces, hay un tema interesante en México porque los últimos 2 años el desliz del peso con el dólar ha sido bastante. Y hay un artículo por ahí en la ley que te obliga a declarar la ganancia cambiaria. Entonces, es un tema debatido, que si cuando lo recibo, que si es devengado, es un tema que no hay muchas interpretaciones. Así es. Más sin embargo, el desliz es importante, ¿verdad? Sí, o sea, ahora sí que estamos hablando, como tú lo mencionas, quizás de momentos, ¿en qué momento? Pero lo que no se cuestiona es de que el tipo de cambio genera una ganancia cambiaria y por lo tanto esa ganancia cambiaria pues es sujeta de impuestos. Exacto, es un ingreso acumulable aquí en México. Es interesante que este decreto le aplica tanto a personas físicas como a personas morales. Anteriormente los decretos, algunos no iban encaminados a la persona moral, iban más bien encaminados a la persona física. En este caso habla de los dos y es importante que si tenemos la manera de comprobar que el capital ya pagó un impuesto cuando lo sacamos de México, el decreto habla que solo pagas el impuesto sobre los intereses, o sea, los rendimientos que estuviste ganando y obviamente sobre la ganancia cambiaria. Así es. Sí, y bueno, ahora sí que para este tema de poder demostrar, pues se requiere que sea un contribuyente ordenado, ¿no? Que a lo mejor tener el estado de cuenta donde pues yo tenía los recursos en México, los transfería al extranjero, aquí está la prueba del estado de cuenta y demás. Pero bueno, aquí es tarea de cada contribuyente de hacer un estudio ahora sí de conciencia fiscal y ver cuál es el fin que tuvieron los recursos al momento que llegaron al extranjero. Es correcto. Es importante señalar que ya estamos casi al final de la vigencia. El decreto se vence el día 19 de julio, por lo que el pago del impuesto a más tardar tendría que ser el día 3 de agosto. Es importante por ahí, para la gente que lo vaya a utilizar,
tú traes el capital a México y a los 15 días tienes que hacer el pago del impuesto. Así, o sea, es importante tener estas fechas porque ya te lo traes y bueno, aquí también un punto importante que comentas, que estamos hablando, digamos, de recursos que tuviste hasta 2016, pero que te puedes traer en 2017. Es correcto, tienes la ventaja, o el decreto menciona el beneficio, que son los recursos que tuviste hasta el 31 de diciembre del 2016. Y otra ventaja que tiene el decreto, que inclusive la autoridad lo señaló en esa plática que comentamos, es que el tipo de cambio que vas a utilizar es el del día en que tú hagas el pago del impuesto para calcular los impuestos. ¿Por qué es importante? Porque al 31 de diciembre el tipo de cambio estaba por los 20 pesos, 20 y fracción. Exacto. Y ahorita estamos en los 19, 18. Se ha estado moviendo por todo el tema del señor Trump, pero al final ya tienes un desliz de un peso menos por cada dólar que te traigas. Exacto. Entonces se vuelve un tema interesante también. Así es. Y bueno, también otro punto importante es, pues ya me traje los recursos a México y ahora qué sigue. O sea, porque ahí hay ciertas limitantes, ciertos cuestionamientos que hay que tener presente con los recursos una vez que están en México. Es correcto. El decreto señala que traerte los recursos a México es, primero que nada, tenemos que cumplir con una cuestión de transaccionalidad que es importante. La cuenta de la persona en el extranjero, del banco en el extranjero, y la cuenta de México tienen que estar a nombre de la misma persona o partes relacionadas. ¿Qué quiere decir? Esposa, hijos. Si es de una empresa, pues que sean empresas hermanas. Sí. Es importante también señalar eso, de que si yo tengo el dinero en Estados Unidos a mi nombre y lo paso aquí a nombre de mi hermano o de un primo, pues ahí ya en automático me salgo de los beneficios del decreto, ¿no? Sí, ya no estás en el supuesto. Ya no estoy en el supuesto y no lo podría aplicar. Y bueno, el hecho de que no te aplique el decreto, pues es que ya reconociste que tenías dinero en el extranjero y te van a venir a cobrar como si fuera un ingreso acumulable en México, ¿no? Así es, sí. O sea, aquí por eso es importante tener en cuenta lo que decíamos hace rato de la forma, de la formalidad de las cosas, ¿no? O sea, no nada más es ya me lo traje, sino cómo me lo traigo, qué requisitos, porque en estas cuestiones de forma puede haber riesgos y como dices, ya te trajiste el dinero, ya reconociste que tenías ingresos en el extranjero, entonces por lo tanto, pues habría que pasar por el método tradicional, que es aplicar la tasa del 35% en caso de que sea persona física. Es correcto. ¿En qué lo puedo usar en México? Bueno, el decreto señala algunos puntos. Los más importantes es activo fijo, que lo puedes traer para adquirir activo fijo. Puedes adquirir terrenos o construcciones siempre y cuando estén ubicadas en México. En investigación y desarrollo de tecnología, que este es un tema que Hacienda siempre ha tenido como un flash de querer que los mexicanos invertamos en desarrollo de tecnología. En pago de pasivos. Y por último, ahora sí que si no encuentras qué hacer con el dinero, pues que lo mantengas en un banco, ¿no? Al final de cuentas, en cualquier institución de crédito, y el plazo que lo debes de tener es por 2 años. Sí, esto es importante, que o sea, ya me lo traigo y tengo que darle alguno de estos usos para efectos de cumplir con el requisito y sobre todo la permanencia de los 2 años. Es correcto. Otro punto importante también es señalar que como el traspaso es entre instituciones de crédito, yo puedo traerme el dinero, dejarlo en una institución de crédito mientras decido qué voy a hacer con él, si voy a comprar un terreno, si voy a invertir en un activo fijo, si tengo algún crédito y lo voy a pagar. Lo único que te pide el decreto es que al final, el 31 de diciembre, digamos que ya hayas tenido la decisión y le avises al SAT en qué usaste esos recursos o qué vas a hacer con esos recursos. Así es. Y también aquí un punto importante es que habrá contribuyentes que a lo mejor por su situación particular o por alguna causa no se traen todos los recursos en un solo momento, sino son varios momentos. Y en este caso también aplica el decreto. Sí, el decreto habla que puedes tener varios traspasos, siempre y cuando en cada traspaso cumplas la regla de pagar el impuesto a los 15 días, no tienes problema. Por ahí hay algunas dudas, porque decían algunas personas que si podías traer solo una parte de los recursos y se entendía que amparaba todo el tema que tenías en el extranjero. Ya la autoridad dijo que no. Si tú solamente traes a México una parte de los recursos, solamente tendrás por cumplir la obligación de esa parte que te traes a México. La parte que dejes en el extranjero
sigue estando con la contingencia, si no hiciste nada, sigue estando con la contingencia de que te puedan cobrar en algún momento el impuesto correspondiente. No, y en este caso, o sea, al hacer la transferencia, bueno, pues ya, digamos, ya está reconociendo que tenías allá recursos, entonces es como que si me voy a confesar y bueno, pues tengo que hacer la penitencia por todos los ingresos en este caso. Sí, es importante lo que señalábamos al inicio, ¿no? Si nunca le di un efecto fiscal a esos recursos que tengo en el extranjero y la autoridad pues tiene sus facultades de comprobación por 5 años, estamos diciendo que el 8% me va a amparar por esos 5 años, porque el decreto así lo señala. Entonces, se vuelve un tema importante porque si son importantes los recursos, pues estamos hablando del 35% en cada año, no solo de un año, ¿verdad? Sí, no, y aquí también, o sea, a lo mejor hay quien en primera instancia piensa que sí cumplió porque declaró los intereses y en teoría está bien, pero después de escuchar el programa resulta que empieza a ver, oye, ¿qué pasó con la fluctuación cambiaria? Que a lo mejor en años anteriores no era tan importante, pero 2016 sí marcó una pauta con esta ganancia cambiaria, entonces el hecho de haber declarado intereses, pero no haber considerado ganancia cambiaria, pues es que se hicieron las cosas a medias, no estamos bien, sin embargo, es la oportunidad de aprovechar este decreto. Es correcto, el tema de la ganancia cambiaria es un tema... como lo decía hace unos momentos, es un tema de debate, porque inclusive la ley en muchas partes habla de la ganancia cambiaria, pero en ninguna parte nos dice cómo la puedes determinar. Sí. Entonces, es interesante porque pues ahora sí que te encuentras en el mercado o con los conocidos contadores, fiscalistas, colegas, y todos la determinamos de una manera distinta. Al final de cuentas, si no tenemos un procedimiento estándar, pues cada quien interpreta como le gusta, ¿no? Así es, y en esas pequeñas variaciones o situaciones, pues es donde, digamos, para efectos de la autoridad, pues no tiene certidumbre, pero como bien lo comentas, pues se aplican las reglas. Si las reglas no son claras, pues tampoco no hay mucho que pueda hacer el que está haciendo los cálculos. Es correcto. Otro tema interesante que quisiera quedara claro también para la gente que quiere usar el decreto, es que el año pasado, si tú usabas el decreto, el mismo decreto decía que se iba a hacer público tu nombre, okay, y la cantidad del beneficio que habías obtenido. Así es. La ventaja en este año es que es anónimo, no se va a publicar, entonces independientemente de la cantidad que hayas obtenido como beneficio por pagar en lugar de un 35%, pagar un 8%, pues ni tu nombre ni la cantidad va a salir a reducir en público, porque el año pasado inclusive la regla decía que se iba a publicar en la página del SAT. Entonces ese tema en este decreto pues no es aplicable, entonces también es un tema que mucha gente considera importante por simplemente la seguridad. Exacto, ¿no? Por tema de privacidad, porque oye, cómo terceros desconocidos van a informarse de qué recursos se introdujeron al país y demás, entonces por ahí ya pues es algo que da tranquilidad. También otra cuestión es que a la hora que se hace todo este procedimiento, pues digamos que nos olvidamos de lo que son la actualización, los recargos y las multas. Y que como tú lo comentabas hace rato, si estamos hablando de hace 5 años, bueno, pues hay que recordar que la tasa de recargo es el 1.13%, ¿no? Sí, por cada mes. Sí, por cada mes, que en muchas ocasiones es más caro que una tarjeta de crédito. Es correcto, sí. Estás hablando de arriba del 12% anual de tasa de recargos más la actualización. Que bueno, al final de cuentas la actualización pues no es otra cosa más que la inflación, que ha estado, bueno, hasta el año pasado estuvo algo controlada. Sí. Pero al final de cuentas también en montos importantes pues se vuelve una cantidad importante a pagar o que te vas a ahorrar, ¿no? Exacto, entonces por eso es hacer el cálculo a conciencia y ser sinceros con la situación de cada quien, porque repito, puede ser que en su momento se pensó que se estaban haciendo bien las cosas y al escuchar el programa, oye, ¿qué pasó con la fluctuación cambiaria? ¿Qué pasó con ciertos detalles que puede ser que hayan cabos sueltos y que todavía estemos a tiempo de atarlos? Es correcto. Es importante también señalar si la gente va a usar el decreto y lo va a invertir en instituciones financieras en México, importante recalcar que el decreto o el criterio de la autoridad en una reunión que estuvimos con ellos es que no puedes usar los valores listados en el SIC, que son estas empresas
que por medio de la Bolsa Mexicana de Valores ya puedes invertir en empresas extranjeras. Así es. Esos valores listados en el SIC no aplicarían para este decreto, nada más para que tengan ese cuidado. Sí, que tienen que ser empresas mexicanas, ¿no? Es correcto, tienen que ser empresas mexicanas. Sí, o sea, esto como lo comentas, Mario, lo del SIC es, digamos, entre comillas, yo puedo invertir en el mercado norteamericano a través de empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, pero que a través de la bolsa de valores mexicana puedo comprarlas y están dentro de ese SIC. Entonces, esas acciones quedan fuera de las opciones de las opciones de inversión, ¿no? Y bueno, pues prácticamente estamos ya en los últimos 2 minutos del programa. Mario, si te parece, vamos a hacer referencia a los principales aspectos de este decreto, que uno de ellos es, bueno, a quiénes aplican, ¿no? Que decíamos, a diferencia de años anteriores, es personas físicas, persona moral y residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Es correcto. Se va dirigido a inversiones que tuvimos directas hasta el 31 de diciembre del 2016 fuera de México. Ok. Otro tema es la tasa de impuesto, que es un 8%, que la verdad es bastante atractiva. Exacto. El tipo de cambio que vamos a usar es el tipo de cambio del día en que hagamos el pago del impuesto, que es interesante por lo que comentábamos, que a diciembre teníamos un tipo de cambio de 20 pesos, hoy tenemos un tipo de cambio más bajo. Eso nos hará que pagamos un impuesto pues menor, obviamente. Así es. Otro punto a considerar es que una vez que yo decido traerme los recursos, tengo 15 días para el pago de impuestos. Y esta cuestión del pago de impuestos pues es como lo que coloquialmente se conoce con el DIP, ¿no? Se genera una línea de captura para que el contribuyente pues vaya a la institución financiera y efectúe el pago correspondiente. Sí, es correcto. En la página del SAT, ahí en la opción de declaraciones, ahí podrían encontrar, se llama retorno de inversiones la declaración. Okay. Ahí vas a generar tu línea de captura para hacer el pago como lo hacemos hoy en día, como los impuestos mensuales, ¿no? Perfecto. Otro punto también es tener en cuenta las condiciones o las restricciones de que una vez que yo me traigo los recursos, en qué los tengo que invertir o dónde los debo de utilizar para efectos de cumplir con las formalidades del decreto. Así es activos fijos, terrenos, investigación o desarrollo, pago de pasivos o invertirlo en un banco. No tengo otras opciones. Así es. Y que esto lo debo de mantener por 2 años, ¿no? Sí, la inversión la tenemos que mantener por 2 años y tenemos la obligación de presentar el aviso a más tardar el 31 de diciembre, avisarle a Hacienda en qué invertimos los recursos que trajimos del extranjero. Y por ejemplo, en el caso de la adquisición de los de activo fijo, bueno, pues los debo de o deben permanecer por 2 años. No puede ser que los compré y a los 6 meses los vendí. Sí, no, tienen que permanecer en tu propiedad por los 2 años. Y importante que acabamos el decreto el 19 de julio. Es la última fecha que tenemos para traer los capitales. Perfecto. Bueno, Mario, pues muchas gracias. Con esto concluimos el programa del día de hoy. Mario, nuevamente gracias por acompañarnos. Se despide el contador público, Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.